desarme una vez instalado y con más de 6 horas de evolución. Con menos de 6 horas de evolución hay drogas que lo pueden disolver, pero eso no se da nunca, o casi nunca. ¿Qué sintomatología tiene eso, doctor? ¿Cómo sabe uno? Que está trombosado, sí. Porque se produce un gran edema en la pierna, se produce una distensión, una acumulación de líquido en la pierna. Se dice que es una pierna con una imagen de botellón invertido, es decir, finito en el tobillo y grueso en la pantorrilla, o grueso más arriba en el muslo, inclusive según la altura de la trombosis. La trombosis puede ser inguinal, la trombosis puede ser femoral, la trombosis puede ser poplitea, la trombosis puede ser más baja, y dependiendo de esos casos es el edema que podemos tener. Esas perforantes que yo hablo, que están invertidas en su flujo, generan presión sobre la piel y también genera este cuadro de manguito escleroatrófico o dermatitis ocre más induración más inflamación, y esto termina generando una coagulación en los capilares que produce una isquemia, es decir, una falta de oxígeno a nivel de la piel, y el paciente termina con una úlcera abierta en miembro inferior, que es una patología muy pero muy frecuente, que tiene que ver con que el paciente no se estudió, no se trató y llegó a ese estado. Muchas veces lo vieron médicos, lo vieron especialistas, pero aún así el paciente desarrolla la enfermedad, la úlcera, que es de muy difícil tratamiento y que genera mucho tipo de internaciones, infecciones recurrentes, linfedema, que es el edema debido a la claudicación del sistema linfático. Genera linfedema, y ese linfedema también contribuye a que la úlcera esté abierta, que la úlcera duela, que la úlcera se infecte con mayor dolor, y además de eso con una patología que ya no es recuperable pero es tratable, que es el linfedema. Doctor, en el caso de las úlceras, bueno, como recién lo decía usted, es muy difícil el tratamiento, ¿no? Es muy difícil cerrar ese tipo de úlceras, ¿no? Es muy difícil cerrar, y dependiendo del tamaño de la úlcera, cuando es chica es más fácil, cuando es más grande un poco más difícil, cuando es circunferencial diría que nosotros tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas como el injerto libre de piel para poder cerrar la úlcera. Lo que ocurre es que si no se trata la patología de origen, si no se trata la perforante, si no se trata la insuficiencia safena, es muy fácil que la úlcera no cure, o en todo caso si cura, recidive, o sea, se vuelva a producir con mayor facilidad porque no se ha tratado la causa. Eso es por un lado, y toda la patología venosa necesita, además del tratamiento específico de la varice, del cual les hablo después, necesita ir acompañada de una compresión externa, que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer mediante una venda elástica, o se puede hacer bajo una venda de corta extensión, como un vendaje multicapa, o se puede, donde van superpuestas 2 o más vendas, y se puede hacer sobre todo con medias elásticas, que son medias de compresión graduada, que ya vienen graduadas, que es lo ideal para que uno pueda usarla en la pierna. Ahora, este tipo de compresión no dificulta la circulación venosa, doctor. No dificulta la circulación venosa, al contrario, la apoya, la acelera, le da mejor flujo, e impide la gran dilatación de las venas superficiales. Sí hay que tener cuidado cuando el paciente tiene asociada una patología arterial, porque ahí sí dificultaría el flujo arterial. Nosotros tenemos una serie de pruebas donde vemos si hay patología arterial asociada, sobre todo en pacientes mayores, donde no es tan fácil un vendaje de mucha presión, sino que tenemos que ir manejando la presión.
En ese caso sí es nociva y a veces hasta no se puede poner. ¿Qué pasa, doctor, cuando revienta una vena, por ejemplo? He escuchado esa... Bueno, es buenísimo la pregunta, porque lo que hacen normalmente es hacerle punto a las venas, se abatatan y dejan sangrar, y el paciente a veces entra en shock por una vena por la hemorragia. Y el tratamiento es muy simple. Cuando un paciente está acostado, tiene una presión venosa de 0. Y si el paciente sube la pierna a 45 grados, la presión venosa es de mucho menos de 0, menos 45. Entonces, sola la sangre empieza a disminuir. Se coloca una compresión en el lugar que está sangrando y con tranquilidad se espera que alguna persona vaya a comprar una venda elástica, se coloca la venda elástica y el paciente no sangra más y salva su vida. Entonces después concurre el flebólogo, el flebólogo sacará el vendaje, sacará las gasas que se ponen arriba y mirará si sigue sangrando, si no sigue sangrando, y se realizará un tratamiento de obliteración de esa vena para que ya no sangre más. Eso sería lo importante que la gente tiene que saber. No ponerse nervioso, acostarlo al paciente, levantar la pierna a 45 grados, presionar la zona donde está, con el dedo, presionar donde está sangrando, luego ponerle un antiséptico, poner una torunda de gasa o de algodón y vendar con venda elástica. La venda elástica siempre se pone de la raíz de los dedos del pie hasta arriba de la rodilla o arriba de más arriba según el largo de la venda. Yo creo que eso es en general el por qué se producen las varices y la importancia que tiene tratar. Vamos a la pregunta que me ha hecho usted, si había sustancias que las podían tratar no invasivamente a las varices. No existe, no está aprobada por la Sociedad Argentina de Flebología ninguna de esos productos que se venden por internet o se venden en farmacia o se venden como si fuera la solución más mágica, porque son simples cobertores. Cuando uno se baña, se van y vuelven a aparecer las varices. Entonces, ¿qué logro con eso yo? Yo con eso logro que la enfermedad se controle de esa manera, y como da síntomas tardíamente, duelen las piernas tardíamente, ya la enfermedad avanzó demasiado. Claro. Entonces es un peligro el uso de esos medicamentos o de esa sustancia, porque ni siquiera están aprobadas por la FDA o están aprobadas por entidades importantes de control en el mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, los que son medicamentos ya destinados al combatir la enfermedad tienen cierta importancia porque tienen funciones antiinflamatorias, porque tienen funciones que se contraponen con los cambios que se producen en las venas, y porque tiene además una función antiedematosa. Entonces el paciente se siente mejor, no va al médico, no consulta, pero bueno, por lo menos está actuando sobre el sistema venoso. Claro. No consulta, la cosa se hace más tardía y vienen aquí con una serie de pastillas, 3 pastillas uno, 4 pastillas el otro, diferente, y en realidad no es el tratamiento definitivo de la varice. El tratamiento definitivo de la varice tiene 3 posibilidades. O es quirúrgico, con cirugía tradicional, que todavía en los hospitales la seguimos haciendo, que es una muy buena cirugía porque se extraen las varices y se extraen las venas apenas, que son las productoras de la varice. Entonces se la saca la vena. Se la saca por un mecanismo que tiene un nombre inglés, stripping, pero que básicamente consiste en el arrancamiento de la vena sapena y el arrancamiento por incisiones mínimas de varices colaterales. ¿Sí?
Esas incisiones mínimas son muy estéticas, se pueden hacer con anestesia en la columna o se pueden hacer con anestesia local, muchas veces son pocas y se hace con anestesia local. ¿Eso lo están haciendo en el hospital, doctor? Eso se hace en el hospital, se hace en el consultorio acá, se hace en un sanatorio, se hace en todos lados. La ciencia ha ido evolucionando y en vez de hacer grandes incisiones, se hacen punciones a través de las cuales se pasa una fibra de radiofrecuencia o de láser, que son mecanismos térmicos de calor con los cuales se va obliterando la vena, quemándola por dentro, y queda la vena después en ese estado, no tiene reflujo y además es a veces hasta el organismo la reabsorbe. ¿Es como si se quemara? No, se quema. Se quema la capa interna de la vena, esa vena se pega o genera un trombo que de vuelta. Circular, claro. Ese trombo no es que el que se va al pulmón normalmente, claro. Ese trombo invadido por fibras colágenas que generan la cicatrización de la vena, claro, y la achican, lo cual se llama ablación de la vena, claro, o directamente la cierra y al no circular sangre el organismo la reabsorbe. Existe un método químico que también ha tomado mucho auge en el mundo, que es bajo visión con ecografía, ecodoppler. Se ingresa con una aguja en la vena safena y se le inyecta un producto, un medicamento que sí está aprobado por la FDA y por todos los organismos de contralor, y que en forma de espuma se lo inyecta dentro de la vena y produce el mismo efecto que el láser o parecido, que es el daño del endotelio de la capa más interna de la vena, con su generación de un trombo, la invasión de estas fibras colágenas y una cicatrización más chica o desaparece. Cuando es más chica, generalmente el paciente no tiene más sintomatología, y si la tiene se puede curar también con escleroterapia. En cambio, las arañitas tienen un tratamiento también cruento, con inyecciones mucho más chiquitas, mucho menos dosis, que para mí es el mejor método que hay, porque uno al inyectar borra un montón de varices. Claro. En cambio, con el láser, que es el otro mecanismo propuesto, es una por una. El láser también es un buen método porque nos permite terminar el tratamiento, cosa que antes con la aguja no podíamos, porque había tan chiquitita que la aguja no entraba. En cambio ahora ya directamente podemos corregir toda la pierna con esta combinación de métodos. Doctor, las arañitas, por ejemplo, son, podríamos decir, el inicio de las varices. ¿Nos está indicando algo o son cosas diferentes? La arañita no es gran respondedora a los cambios hormonales, a los embarazos y demás. En cambio, lo otro es más congénito, más secundario a trombosis, en fin. Son diferentes patologías y tienen diferentes tratamientos, pero lo que es en común es que todas transcurren con un estado de turgencia de la piel, de dolores, de calambres, claro, y que hacen que la persona esté inestable emocionalmente, claro, y que esté dolorida y que esté mal. Y en el caso de la mujer, estéticamente es feo, entonces es una persona que generalmente es retraída, que generalmente sus relaciones son difíciles, que por ejemplo no se puede poner una malla para ir a una pileta, no se puede poner un short para ir a una... Afecta estéticamente. O sea, estéticamente las afecta. Y funcionalmente también, y esos dolores muchas veces la mujer está nerviosa, no sabe por qué, y es porque la pierna está inflamada, edematizada, con calambre, con dolores, pesada, o sea, pesante, con prurito a veces, con picazón. Es decir, toda la patología venosa va asociada a esos síntomas, que también son
digamos, un peso para el enfermo. Pablo, con esta pregunta nos estamos despidiendo, pero me gustaría saber qué importancia tienen los ganglios linfáticos o la linfa dentro de lo que significa el edema o las varices en las personas. Bueno, el linfedema es una enfermedad bastante importante. Es causada por diferentes motivos, uno de los cuales son las infecciones del miembro inferior reiterante o del miembro superior reiterada, como por ejemplo la erisipela, que es una infección subcutánea producida por un germen que nosotros habitualmente tenemos en la piel, que se llama estreptococo o el estafilococo. Eso, si no es tratado a tiempo o si ya lleva muchos episodios, que daña en los vasos linfáticos y hace que se produzca un edema muy especial, porque es un edema duro que tiene alto contenido proteico, y ese alto contenido proteico estimula a los fibroblastos a producir fibra colágena. Por lo tanto, no es un edema blando como el que puede producir la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal, o la insuficiencia proteica, sino que es un edema duro. Tiene la característica de que el dorso del pie también está limitado, y puede calzar. Y los dedos también están hinchados y son dedos cuadrados. El linfedema, una vez que los vasos linfáticos están lesionados, no tiene una cura, pero sí tiene un tratamiento que consiste en un conjunto de medidas, como por ejemplo el drenaje linfático manual, el vendaje multicapa, las botas de presoterapia secuencial y los ejercicios miolinfoquinéticos. El conjunto de esas cosas hace que el linfedema sea bastante tratable hoy por hoy, inclusive linfedemas monstruosos. También algunos de los linfedemas necesitan de cirugías resectivas para poder transformar la pierna en un cono que nos permita el adecuado vendaje y uso de material elástico para contener el drenaje linfático y la presoterapia. Es muy común que otra de las causas originarias del linfedema sea el cáncer. Es por eso que es muy importante ir a la consulta, porque uno muchas veces no estudia el linfedema como linfedema, sino estudia si es un linfedema a una enfermedad real. Existen reportes de parásitos que bloquean los ganglios linfáticos, como por ejemplo la pilares, pero que es muy común en lugares como Brasil, que genera un linfedema muy intenso. Otro linfedema que tiene una gran importancia, pero que cada vez es menos, porque cada vez se van haciendo cirugías mamarias en menos, aunque se resecaba todo, se pelaba de todos los ganglios y entonces generaba un linfedema secundario a la cirugía. Ahora se hacen otro tipo de cirugía menos invasiva y entonces eso nos favorece. Pero todavía vemos cánceres de mama con linfedema de mama de diferentes grados, algunos de ellos muy grandes, producen mucho dolor por tracción del plexo braquial en la mujer y estos linfedemas a veces se producen simplemente porque no cubren los vasos linfáticos que están sanos con una placa metálica cuando hacen la radioterapia para el cáncer de mama. Conociendo todos esos aspectos se han ido achicando la cantidad de linfedemas secundarios de mama, pero hoy siguen siendo un problema. ¿Algún consejo? Me gustaría que le dejen un consejo a la ama de casa, a las personas que, digamos, comúnmente por ahí se ven en alguna avenida o se ven en alguna... Yo que les diría lo siguiente:
ninguna droga mágica cura las varices. Primer concepto. Segundo concepto, o sea, no gasten plata en Mercado Libre o ese tipo de mecanismo de compra porque es inútil. Son cobertores de la enfermedad. Segundo, que nosotros tenemos un gran aliado que son las drogas farmacológicas que cada vez son mejores, pero que no son el tratamiento definitivo de la enfermedad. El tratamiento definitivo de la enfermedad es concurrir al flebólogo que le va a decir cuál sería el tratamiento más indicado, si inyecciones esclerosantes, si directamente cirugía, si ir a un láser, si ir a una esclero que es terapia ecoguiada, si ir a una radiofrecuencia, en fin. Se hace una táctica de tratamiento y en esa táctica de tratamiento es lo que se le propone al paciente para su cura real de la enfermedad. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitinsilva vas a empezar. Con Vitinsilva e inspiración. Espero que les haya servido, porque la idea nuestra es esa, de llevarle solidariamente al médico a su casa para que lo escuchen, para que verdaderamente les aconseje lo mejor, y en este tema tan delicado y tan importante como son las varices, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias al doctor Pablo Jorrat, que bueno, siempre está predispuesto a las entrevistas, muy amables, gracias por su tiempo, y a ustedes, bueno, un abrazo muy grande, cuídense mucho y no se olviden, sin salud no puede haber felicidad. Un abrazo grande, les desea Vitinsilva y toda la producción de Saludablemente. Cuídense mucho, nos estamos viendo la semana que viene. Cuando el cuerpo la mente quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Vitinsilva.